Bienvenidas y bienvenidos a Bioética para Beber News, donde analizaremos noticias que tal vez no sean último momento, pero sí son noticias éticamente desafiantes. Por eso, Bioética para Beber News es un antinoticiero que hacemos junto a Florencia Luna, hola Flor, Hola Pau. y junto a Victoria Rodríguez, hola Vicky, ¿Cómo Hola están? Vicky. en esta tercera temporada del podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Mi nombre es Paola Buedo y así arranca Bioética para Ver News. Hoy vamos a hablar sobre una noticia que se titula así: la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, defiende que el tratado sobre pandemias no le da soberanía sobre los estados. Y lo que esta nota básicamente cuenta es que el director de la Organización Mundial de la Salud plantea que hay algunos obstáculos que está teniendo el tratado sobre pandemias, ahora vamos a hablar sobre todo esto, y que estos obstáculos, según el director de la OMS y según esta nota, tienen que ver con la falta de consenso entre los países y las teorías de conspiración. Flor, ¿de qué se trata este tratado pandémico? ¿De qué está hablando No, la noticia y el director de la OMS? mira, quizás es más importante no solo pensar de qué se trata este tratado pandémico, sino más bien pensar por qué es importante lograr un tratado o un acuerdo pandémico, que es algo que en este momento estamos en el 2024, está en plena discusión. ¿Por qué es importante? Y bueno, en realidad si hacemos un poquitito de memoria, vamos a ver el desastre que sucedió durante la pandemia de COVID-19 durante los años previos. Vamos a ver la falta de coordinación, las diferencias que hubieron entre los países de grandes recursos y aquellos que no tienen recursos en el acceso a insumos, vacunas, hasta material protector para equipos protectores para los médicos y médicas que estaban participando de los tratamientos en COVID-19. Entonces, este tema de armar un tratado pandémico o intentar llegar a un acuerdo pandémico tiene que ver con esto, porque lo que se vio es que no hay coordinación internacional y que no ha habido, no solo no hay coordinación internacional, sino que mucho menos ha habido cooperación internacional. Y en realidad lo que vimos fue una puesta en escena de lo que Thomas Hobbes llamaba un estado de naturaleza en donde el hombre, ¿no?, en el sentido tradicional, Hobbes es un pensador antiguo en algún punto, el hombre es lobo del hombre, ¿no? Esta idea de que cada cual lucha por lo suyo y no importa qué, y esto lleva a el caos, las injusticias, la inequidad que caracterizó a toda la pandemia de COVID-19. Entonces, pensar en un nuevo acuerdo es empezar a pensar en cómo prepararnos, responder, prevenir una futura pandemia. ¿Y por qué una futura pandemia? Porque hay predicciones que dicen que, estudios que muestran que probablemente, digamos que hay una probabilidad de 50% que en los próximos 25 años haya otro brote pandémico. Entonces, esto no es que pasó una vez y terminó, sino que puede volver a reproducirse. Entonces, en síntesis, es un lugar en donde se sientan los países, que está convocado por la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los países, entiendo, o todos, no lo sé, nos dirás, para tratar de prever una situación similar a la que ya pasó con el COVID y tratar de pensar cómo se podrían distribuir mejor los recursos. Algo embrionario pasó en la pandemia con el COVAX, entiendo, o
puede ser parte de, ¿no? O empezó un poco así. ¿Este tratado cuándo se empezó a discutir también? Bueno, te hice Mira, muchas preguntas juntas, así que... este tratado se propuso en lo que fue la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud de diciembre del 2021. Y ahí se vio la necesidad de empezar a elaborar algún tipo de acuerdo de este tipo. Se realizaron diferentes borradores, por ejemplo, en el 2023 hubieron al menos dos, el último en noviembre, otro, si no me equivoco, fue en julio o en mayo. Ahora, el 13 de marzo, acaba de aparecer la última versión de estos borradores de este posible acuerdo. Y lo que hay son negociaciones que lleva a cabo el cuerpo negociador. Si lo buscamos por sus siglas en inglés va a aparecer como INB, y van a estar negociando del 29 de abril del 2024 al 10 de mayo del 2024, y en función de todas esas negociaciones entre los diferentes países que participan de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, 190 y pico de países, en función de eso, la idea es que el 27 de mayo del 2024 se vote, sea votado por parte de los 194 Estados miembros en la próxima Asamblea Mundial de la Salud. Pero, como esto no es todo cerrado, también pueden haber posibilidades de que hayan retrasos. Y esto no es menor, porque en realidad todas estas negociaciones, lamentablemente, se hacen a puertas cerradas. Entonces, no hay posibilidad de demasiada transparencia. Te interrumpo porque me interesa que enganchemos lo que estás diciendo con el título de la noticia que estamos comentando, que es: la OMS defiende que el tratado sobre pandemias no le da soberanía sobre los estados. ¿Cómo se relaciona esto con lo que venías diciendo? Bueno, en realidad se relaciona con toda esta cuestión como política que está por detrás. Yo les comenté que las negociaciones se hacen a puertas cerradas, y en realidad, y que hay una posibilidad de retraso y que esto no se vote el 27 de mayo. ¿Por qué esto es relevante? Porque tiene que ver, por ejemplo, con uno de los grandes jugadores en estas negociaciones, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Y en realidad, ¿qué es lo que pasa? Biden está apoyando que se haga este tratado, ¿sí? Pero si esto se llega, y digamos, con los problemas que esto puede tener y con las negociaciones que puede haber. No quiero decir con esto de que toda la negociación de Biden sea excelente, pro países en desarrollo, ni nada por el estilo. Sin embargo, si esto se retrasa, vienen las elecciones en los Estados Unidos, y en noviembre existe la posibilidad de que sea Trump el nuevo presidente. Y Trump, no sé si se acuerdan, se enojó mucho con la Organización Mundial de la Salud, se puso en contra y sacó todo el financiamiento. Es decir, que peligra totalmente el acuerdo en estos casos. El tema de la soberanía tiene que ver con muchas de las críticas que hacen los republicanos, diciendo que este tratado va a ser un tratado que le va a permitir a la Organización Mundial de la Salud interferir en las políticas locales del país, lo cual no es cierto. Y hay específicamente, en realidad, un artículo que señala que no se debe interpretar de ninguna manera que este tratado pueda implicar la injerencia de la Organización Mundial de la Salud en las cuestiones internas. Es el artículo 24, por ejemplo. O sea que esto es parte de una especie de boicot que también hay dentro de los Estados Unidos a todo este tratado. Por eso es muy interesante ver todos los manejos que hay
atrás y durante todo este tratado para ver, digamos, para pensar qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Hay una de las cuestiones que están en la nota también, es que el director de la OMS reafirma varias veces que el único poder, entre comillas, que tiene la OMS es el de asesorar o recomendar, de ninguna manera establecer políticas públicas mundiales, ni mucho menos, y en este caso en particular, de establecer como un lugar común de negociación, ¿no? Como una especie de árbitro o de agente neutro que negocia, pero que es, digamos, ese es el único poder o lo que ellos proponen, ¿no? Me interesa mucho saber qué es lo que... Sí. Porque en realidad lo que vamos a ver también es que el director general de la OMS lo que va a decir es que, digamos, un tratado de este tipo, un acuerdo de este tipo, ahora se está hablando mucho más de acuerdo que de tratado, es, por un lado, brindar una respuesta más equitativa, en segundo lugar, salvaguardar los sistemas de salud nacionales y en tercer lugar, aumentar la cooperación entre estados. Entonces, esto es parte de lo que está por detrás. Por eso yo decía, bueno, en realidad lo que vimos con el tratado, con la experiencia previa en pandemia, fue que nos portamos como muy mal, fue muy deficiente la actuación internacional. Uh-huh. Este tratado, este acuerdo, trataría justamente de ayudar a que haya, digamos, mayor equidad, mayor justicia, mayor cooperación internacional, siempre y cuando se logre firmar algo que sea relativamente fuerte. Y yo, ¿te acordás que te dije que por ahí te podía citar algún editorial sobre el tema? Hay un Sí. editorial muy interesante de la revista Lancet, o sea que no estábamos hablando de una ONG radical ni nada por el estilo, que dice lo siguiente, fíjense, dice que existe la necesidad de un tratado que responda a las brechas en las respuestas internacionales, que clarifique las responsabilidades entre los estados y que establezca y refuerce obligaciones y normas legales. Y una vez que dice eso, dice, en el corazón de esta recomendación está la necesidad de asegurar que los países de altos recursos y las compañías privadas se comporten de manera justa. Esto es lo que está por detrás. Por supuesto que hace un rato estuvimos con nuestro seminario de mayo famoso, que ahora lo estamos haciendo previamente, y parte de lo que muchos de los participantes planteaban era escepticismo, ¿no? O sea, esta situación de, bueno, se va a lograr, hay tantos tratados de derechos humanos que no se cumplen. Y sí, es verdad que hay muchos tratados de derechos humanos y no necesariamente se cumplen. Pero bueno, es importante también que haya estos instrumentos más aspiracionales, que nos saquen un poco del fango del status quo, ¿no? Del fango de lo que pasa normalmente. Entonces me parece que en ese sentido, y sobre todo desde la bioética y desde la ética, tenemos que tratar de apoyar que este sea un tratado o un acuerdo efectivamente justo, fuerte, ¿no? Que mantenga estas promesas que hizo en algún momento. Totalmente. Sobre todo, sobre todo porque es un enfoque ético o bioético, como me decís vos, pero también porque es un problema al final, bueno, es una pandemia, se trata de eso, se trata de que es un problema global y que es muy difícil que un país solo lo pueda resolver, por más que tenga todos los recursos, porque al final si el resto de los países sigue teniendo una situación endémica, digamos, ese problema no va a estar resuelto. Entonces, creo que justamente uno de los, me imagino, de las justificaciones fuertes de tener un tratado, un acuerdo, como sea que se vaya a llamar el instrumento, es interesante porque es un problema que no se puede resolver si no se resuelve a nivel global, ¿no? Exactamente. Es más, en este seminario que estuve dando ahora hace muy poquito,
yo terminaba citando justamente este editorial del Lancet, porque ellos señalan, mirá lo que dicen, y un poco tiene que ver con lo que recién estabas planteando, Pau. Dice, la mayoría, en realidad lo que hay, lo que está por detrás es cuánto se va a repartir, cuánto, digamos, hay todo un sistema que se está planteando de compartir. A ver, esperen un poquito. Mientras recordamos para nuestros oyentes que hemos hablado de la repartición de vacunas, porque Florencia es una gran bioticista, no lo tengo que recordar, pero que además que es parte de ciertos mecanismos, por ejemplo, que han evaluado el mecanismo COVAX, que fue el mecanismo que tuvo la OMS de tratar de lograr alguna distribución más o menos equitativa, y hemos hablado de esto en uno de nuestros episodios del podcast, así que les recomendamos que lo escuchen si les interesa el tema, porque ahí hablamos específicamente de eso, ¿no? Como Sí, decíamos hoy, un mecanismo un poco embrionario tal vez de este tratado. sí, el mecanismo COVAX fue y es, yo creo que un intento de brindar una respuesta más equitativa y más solidaria. Sin embargo, resultó muy poco eficiente, tuvo muchos problemas y yo creo que por eso hay que repensar de qué manera hacerlo. Y también lo que se vio es que es necesario que haya algún tipo de acuerdo internacional para esto, ¿no? Después, si querés, volvemos sobre, digamos, cuántos mecanismos de este tipo instrumentó la Organización Mundial de la Salud, porque en realidad este sería recién el tercero, o sea, muy, pero muy poco. Pero volviendo a lo que les estábamos comentando, en realidad uno de los artículos, que es uno de los más controvertidos o más discutidos, es el artículo 12, que lo que plantea es el acceso a patógenos y, digamos, la información genética que está involucrada y el compartir beneficios. A eso se le llama PABS, P-A-B-S, por las siglas en inglés, ¿no? Y lo que propone es un sistema multilateral, digamos, de laboratorios que cooperen en donde, por ejemplo, las compañías y los productores pagarían una contribución anual para poder mantenerlo y, digamos, como beneficios que se comparten, lo que se plantea es que hay un 10% que se debería dar gratis de lo que se descubra. Por supuesto, todo esto es en pandemia y en relación con una pandemia, ¿no? Gratis a la Organización Mundial de la Salud y 10% que se dé, digamos, a un precio consensuado, razonable, no exagerado. Entonces, a raíz de este tipo de discusiones respecto de cuánto se va a compartir, es interesante porque muchos de los países se pusieron en contra, sobre todo los países que tienen más recursos y que tienen compañías farmacéuticas fuertes que pueden realizar este trabajo. Y el Lancet, en este mismo editorial, que es el editorial del 2 de marzo del 2024, dice, la mayoría de la gente vive en países que no podrán pagar estos productos. El 20% es todo lo que los países de altos ingresos quieren aceptar. O sea, queda un 80%, ¿no? Hay veces que nos parece, bueno, 20% es un montón. Bueno, ¿es válido? Se plantea el Lancet. Y dice, fíjate, esto no solo es vergonzante, injusto e inequitativo, sino que también es ignorante. Crear y firmar un conjunto de términos fuertes y verdaderamente equitativos en el acceso y beneficios compartidos no es un acto de amabilidad o caridad. Es un acto de ciencia, seguridad y autointerés. Y esto lo está diciendo una revista científica, no está hablando de la ética. Por supuesto, nosotros lo podemos traducir en términos éticos y podemos decir, no es un mero acto de beneficencia, de caridad, algo supererogatorio que hacen las personas que son buenas cuando tienen ganas. Es un acto de justicia. Y no solo es un acto de justicia, es un acto que les va a brindar seguridad,
que les conviene, como decías vos, porque si no, digamos, en una situación de pandemia se cierran las fronteras, no se puede comerciar, no se puede circular, sabemos lo que fue. Y Exacto. entonces me parece que el planteo, y recalco que es el de una revista científica, porque me parece que eso es lo interesante en este tipo de situación, ¿no? Totalmente. Vos hablabas de números de artículos. Esos artículos, decías, hablás del artículo 12, del artículo 40 y pico, mencionaste al principio, son artículos que sustentan ese tratado, se pueden encontrar en algún lado, digamos, las personas que estén escuchando esto pueden encontrar esos artículos. Sí, exactamente. En realidad, estos artículos que yo estoy mencionando responden a, digamos, si buscan, si googlean acuerdo pandémico, lo van a encontrar. Y es, en inglés, es en lo que se llama el revised draft, la versión revisada del texto a negociar, de negociación del acuerdo pandémico de la Organización Mundial de la Salud. O sea, Bien, o sea que tendría Google, que estar en una página oficial de la sí, sí, OMS. sí, sí, está en una página oficial. El último es el del 13 de marzo y ahí van a ver, digamos, los artículos más polémicos son los que aparecen en lo que se llama el segundo capítulo, en donde, no, no, perdón, sí, son los más polémicos, pero también es como que la carne del tratado está en ese segundo capítulo y tiene artículos que son muy interesantes. Por ejemplo, un artículo muy interesante es el artículo 4, que habla de la responsabilidad de los países en la prevención y vigilancia en la salud pública con el compromiso de reforzarlas, de fortalecer la salud pública y la prevención. Y plantean 8 responsabilidades claves. Una de ellas, fíjense, es proveer agua potable, saneamiento e higiene. Es decir, pensemos en cuestiones que tienen que ver con infraestructura. No es solamente la super vacuna Vacunas. de ADN modificado, etcétera, etcétera, sino también cuestiones básicas que fueron las que nosotros también nos planteamos cuando fue todo el tema de la pandemia. Bueno, cómo realizar una cuarentena, qué pasa con los barrios populares, qué pasa cuando la gente no tiene agua potable, no tiene jabón para lavarse las manos y demás cuestiones. Entonces, en ese sentido, es un tratado que podría llegar a ser muy interesante. También adhiere a lo que se llama el enfoque de una sola salud, es decir, pensar integradamente la salud de las personas, los animales, los ecosistemas, considerar la salud, la alimentación, el agua, la energía, el medio ambiente como algo, digamos, que se debe integrar, que no están separados, no compartimentar esto. O, por ejemplo, el artículo 6 habla de la importancia de la preparación de los sistemas de salud y de la cobertura universal. Es decir, hay un montón de elementos que son muy interesantes y sobre los que dentro de todo no se discutió tanto, y hay otros que son súper polémicos. El acceso a patógenos y compartir beneficios es uno. El tema de derechos de propiedad intelectual es otro. Las patentes. Acá, por ejemplo, Estados Sí. Unidos se puso muy en protección de sus compañías farmacéuticas. Pero también hay que pensar que no se plantea un levantamiento total de las patentes, sino un levantamiento temporal durante las pandemias, algo que en realidad ya está aceptado en los tratados internacionales, Sí. pero que no se respeta. Así que es verdad para las visiones escépticas que hay mucho de esto que ya existe. La provisión de agua potable también existe en otros tratados. Sin embargo, es importante que vuelva a aparecer. Y hay un principio que es sumamente interesante, que es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Y esto a qué apunta? Apunta a que no todos los países tienen igual responsabilidad. Y hay países que en realidad
qué sé yo, no le podemos exigir lo mismo, porque te miro con cara de sorpresa, Pau, no le podemos pedir lo mismo a Malawi que a Alemania, o a Estados Unidos que Bolivia. Tienen responsabilidades diferentes frente a la pandemia. Este también es uno de los puntos bien polémicos respecto de cómo hacerlos. Y lamentablemente hay que decir que si bien nosotras tenemos una visión más utópica, aspiracional, pensamos que esto se debe hacer, es verdad que han habido debilitamientos y debilitamientos y debilitamientos a lo largo de las diferentes versiones y las distintas negociaciones que yo te comentaba que se hacen a puertas cerradas y entonces uno no sabe muy bien, ¿no? Entonces ha habido debilitamiento, términos ambiguos que permiten una interpretación muy amplia, recursos estilísticos como cuando sea apropiado. Entonces, bueno, cuando sea apropiado, ¿cómo hacemos para implementarlo? Diferentes versiones de un mismo artículo y en unos es el artículo fuerte que exige, que pide, que manda. El siguiente es un artículo que no pide nada, que describe, y el tercero directamente dice, bueno, se puede sacar este artículo. Entonces, esto es problemático porque los países están negociando. Otra de las cuestiones problemáticas es las propuestas que no son obligatorias, sino que son voluntarias. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con transferencia de tecnología como algo voluntario de los países y las compañías farmacéuticas, lo cual vimos que voluntariamente no lo hicieron. ¿Por qué lo volverían o por qué modificarían estas conductas? Y también lo que se ha criticado mucho es la falta de un sistema claro de monitoreo y de cumplimiento por parte de los estados. O sea, ¿cómo monitoreamos todo esto? Así que bueno, hay muchísimos, muchísimos desafíos y quizás lo importante, me parece, que es para nuestra audiencia, es saber que esto se está debatiendo, que este es un punto que en realidad, si llegara a haber una pandemia, nos va a tocar a todos y a todas. Entonces, que es importante por ahí tratar de saber un poquito más qué está pasando para bueno, por lo menos ser conscientes y quizás desde cada lugar poder, qué sé yo, colaborar de alguna manera. Totalmente, totalmente iba a ir un poco a eso. Primero, para tratar de pasar en limpio toda esta valiosísima información que nos compartiste, porque insisto, Florencia es parte de esas discusiones de mucha altura, quiero decir política, estás en esos ámbitos, entonces la verdad que tu palabra Bueno, es como... a ver, yo estoy en el ámbito académico, yo no negocio nada, no tengo nada que ver con el tratado en sí, ni, digamos, sí, colaboro con la Organización Mundial de la Salud, pero en realidad mi visión es la visión de una persona académica que va tratando de ver qué es lo que está pasando, ¿eh? Ojo, no estoy tan metida, ojalá estuviera más metida Sí. y tuviera mayor Ojalá, posibilidad de ojalá. presión, pero no es el caso. Totalmente. No, eso, pero bueno, me refería a que estás en el núcleo donde se discuten estas cosas, por lo menos tal vez las propuestas iniciales o donde se discute qué es lo que se debiera hacer, qué es lo que está, qué es lo que sería éticamente aceptable o no. Y lo que quería reforzar es que siempre recordemos eso, que el rol de la OMS es ese mismo, el de asesorar, el de buscar la mejor evidencia disponible para las situaciones en particular, y eso es un poco lo que hace y arbitrar de ordenador entre las discusiones sobre situaciones que son de salud pública y sobre todo en las pandemias que son de salud pública global y como decíamos es fundamental que haya un acuerdo, que haya un diálogo entre todos los países y cuando, así para ir cerrando este hermoso capítulo, así dale. No, una cuestión que por ahí también se puede debatir es si y que de hecho se debatió sobre todo al principio, si era la Organización Mundial de la Salud la indicada para, digamos, trabajar en este acuerdo pandémico. ¿Por qué? Porque si bien, como vos bien decís, Pao, es muy importante el rol que tiene la Organización Mundial de la Salud,
este tipo de acuerdo implica o debería implicar, o nos gustaría que implique, compromisos fuertes, compromisos de los estados, compromisos que tienen que ver también con, digamos, mejorar el sistema de salud, pero también con brindar recursos, ayudar a los países que no los tienen para ir mejorando. Entonces, en ese sentido, a la Organización Mundial de la Salud y a la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud van los ministros de salud. Muchos plantean que quizás esto hubiera sido más interesante o más fuerte si en lugar de hacerse en este ámbito, esto se hacía en el ámbito más bien de Naciones Unidas y eran los presidentes aquellos que se comprometían al firmar este acuerdo. Porque tiene que ver, digamos, con qué fuerza le queremos dar, ¿no? Bueno, y la última pregunta, Flor, porque retomando una cosa que vos dijiste, que este era el tercer acuerdo de este tipo que había existido o que se estaba discutiendo, ¿cuáles son los otros dos o los anteriores? Exactamente, para ver lo inusual que esto resultaría, es interesante señalar que el primer instrumento fue lo que se llama la regulación o las regulaciones internacionales sobre salud, que por las siglas en inglés es IHR, y el segundo fue la Convención para el Control del Tabaco. Este sería el tercero si, digamos, se establece como un instrumento internacional con fuerza legal. O sea que no hay muchísimos instrumentos de este tipo que haya emitido de alguna manera la Organización Mundial de la Salud. Es algo bastante... Bien, interesante. Un poco para retomar lo de las personas escépticas, creo que sabiendo ahora que nos contás que este es el tercer acuerdo en estos términos, me parece que podemos tener un poco de esperanza porque, bueno, evidentemente no es un modelo al que ni los países están acostumbrados, que, digamos, un ejercicio que está empezando, ¿no? Y que tal vez, bueno, haya que hacer muchos de estos acuerdos para tener el ejercicio, para ver que al final nadie pierde tanto, nadie se queda sin nada, no hay ninguna soberanía que está violada, entre otras teorías paranoicas, como decía un poco la nota que a veces circulan en torno a estos acuerdos. Y otra cosa interesante, volviendo a la pregunta que nos hacíamos si estamos preparadas para otra pandemia y que vos decías recién, bueno, es importante que como ciudadanos y ciudadanas sepamos que se está discutiendo esto, no solo creo yo porque nos va a afectar, ¿no? Sino también porque al final los ciudadanos y las ciudadanas la única herramienta que tenemos es un poco la presión pública, ¿no? Esto de, bueno, preguntar, mover en donde podamos, como decías vos, en nuestros círculos o al final en los lugares que ocupemos, que a veces pueden ser chiquitos y otras veces no. Y es lo único que tenemos para presionar para que justamente los países se comprometan más. Así que me parece que está súper interesante que hablemos de esto, que nos cuentes, además porque vos propusiste este tema y te quiero agradecer, no solo por la importancia que evidentemente tiene, sino porque, insisto, vos sos una voz muy autorizada para hablar de esto, así que es un privilegio hacerlo una vez más. Y con esto cerramos el episodio del día de hoy. Muchas gracias, Flor. Muchísimas gracias, Pau, por tus preguntas, por tu interés. A Victoria, que también nos está ayudando por detrás, que aunque no la veamos, Victoria siempre está. Pero nada, muchísimas gracias.